El rumor inesperado del corazón en Sevilla. Capítulo 1. El viaje. El aire acondicionado del avión zumbaba con una monotonía que apenas registraba. Estaba absorta en la vista cambiante bajo mis alas, el verde intenso de Colombia desvaneciéndose en azules infinitos. Sevilla. La palabra resonaba en mi mente con una mezcla de anticipación turística y la vaga promesa de unos días de desconexión. Había reservado este viaje impulsivamente, una bocanada de aire fresco ante la rutina que a veces se sentía como un traje demasiado ajustado. No buscaba nada en particular, solo perderme un poco en una cultura diferente, maravillarme con la historia y, quizás, volver con algunas fotos bonitas para mostrar. En la fila para abordar, mientras avanzábamos a paso de tortuga, la noté. Era alta, con un aire tranquilo que contrastaba con el bullicio impaciente de los demás pasajeros. Su cabello oscuro, recogido de una manera informal, dejaba al descubierto unos ojos de un color indefinido, entre el verde y el marrón, que parecían observar el mundo con una calma curiosa. Llevaba una mochila sencilla y un libro de tapa blanda entre las manos. Nada en su apariencia gritaba encuentro trascendental. De hecho, mi cerebro la catalogó rápidamente como otra viajera solitaria, absorta en sus propios pensamientos. Cuando finalmente encontré mi asiento junto a la ventanilla, ya había alguien ocupando el del pasillo. Era ella. Asentí con una leve sonrisa mientras me acomodaba, luchando un poco con mi bolso de mano. Ella levantó la vista de su libro y me devolvió la sonrisa, una curva suave y amable en sus labios. ¿Todo bien?, preguntó, con un acento que no pude identificar de inmediato, pero que tenía una musicalidad suave. Sí, gracias, respondí, todavía batallando con el espacio reducido. Solo un poco torpe hoy. Ella soltó una pequeña risa, un sonido agradable y discreto. Me pasa seguido, confesó, volviendo a su libro por un instante antes de alzar la mirada de nuevo. Laura, se presentó, extendiendo una mano delgada y de dedos largos. Fernanda, respondí, estrechando su mano. Su tacto era firme y cálido. Intercambiamos algunas frases triviales sobre el vuelo, el retraso inicial y nuestras expectativas sobre Sevilla. Nada profundo, nada que insinuara la más mínima chispa de algo más que una cortesía entre compañeras de viaje. Laura parecía tan centrada en su libro como yo en mi incipiente emoción por la ciudad andaluza. En ese momento, ella era simplemente la persona que ocupaba el asiento junto al mío, una desconocida más en la multitud que compartía este pedazo de metal volador rumbo a un destino común. Mi mente estaba ya en la Giralda, en los patios llenos de flores, en el sabor del jamón ibérico. Laura era una nota al pie, una circunstancia del viaje, nada más. Capítulo 2. Sevilla despliega sus encantos, y una conexión inesperada. El sol de Sevilla era una caricia cálida en mi piel mientras esperaba en el vestíbulo del hotel la hora de nuestro primer tour oficial. Había desayunado sola, hojeando la guía turística y marcando los puntos que más me interesaban del Alcázar. No había vuelto a ver a Laura desde que nos despedimos brevemente al bajar del avión y cada una tomó su propio traslado al hotel asignado por el paquete. No esperaba encontrarla de nuevo hasta que comenzara la visita guiada. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando la vi acercarse a la recepción justo en el momento en que el guía, un hombre de mediana edad con un paraguas como estandarte, comenzó a reunir al grupo? Laura llevaba un vestido ligero de flores y el mismo libro de tapa blanda en la mano. Sonrió al verme, una sonrisa que ahora me resultaba familiar y ligeramente más cálida. Fernanda. Qué bueno verte, dijo, acercándose. Parece que sí estábamos en el mismo tour. Sí, respondí, devolviéndole la sonrisa. Supongo que los paquetes organizados tienen sus rutas predefinidas. Durante la presentación del guía y las primeras explicaciones sobre la historia de Sevilla, nos mantuvimos cerca, aunque sin interactuar demasiado. Ambas estábamos atentas a la información, absorbiendo los detalles sobre los reyes católicos y la importancia de la ciudad. Sin embargo, cuando tuvimos un momento libre en los jardines de la catedral, Laura se acercó a mí. Impresionante, ¿verdad?, comentó, mirando hacia el cielo que se asomaba entre las columnas. Absolutamente, coincidí. La magnitud de todo esto es sobrecogedora. A partir de ahí, la conversación fluyó con una naturalidad sorprendente. Hablamos de la belleza de la arquitectura,
de lo que nos había parecido más interesante de la explicación del guía, de nuestras impresiones sobre la cultura española. Descubrí que Laura tenía una curiosidad voraz y una forma de observar los detalles que me resultaba fascinante. No se limitaba a escuchar pasivamente, sino que hacía preguntas perspicaces y ofrecía sus propias interpretaciones. Mientras paseábamos por el laberíntico barrio de Santa Cruz después del tour de la mañana, decidimos almorzar juntas en una pequeña terraza llena de flores. Compartimos unas tapas deliciosas y una jarra de sangría fresca, y la conversación se volvió más personal. Me contó un poco sobre su trabajo, sobre lo inesperado de ganarse este viaje, y sobre su afición por la lectura de novelas históricas, lo que explicaba su interés en los detalles de la visita. Yo, a mi vez, le hablé de mi vida en Medellín, de mi trabajo como diseñadora gráfica y de mi necesidad de este respiro en Sevilla. Reímos con anécdotas de viajes anteriores, compartimos nuestras opiniones sobre la comida española y descubrimos pequeñas coincidencias en nuestros gustos musicales. Sentía una comodidad con Laura que no esperaba encontrar tan rápido con una desconocida. Era como si hubiera una melodía subyacente en nuestras conversaciones, una sintonía que iba más allá de la simple cortesía entre compañeras de tour. Al final de la tarde, después de un largo paseo por la orilla del Guadalquivir, nos despedimos frente a nuestros respectivos hoteles, que, para mi sorpresa, resultaron estar a solo 2 calles de distancia. Mañana tenemos la visita al Alcázar, ¿verdad?, preguntó Laura, con una sonrisa que ahora percibí como algo más que amigable. Sí, confirmé. A las 10, según el programa. Entonces, nos vemos allí, sugirió. Me encantaría, respondí, sintiendo una punzada de algo que no pude definir completamente. No era solo la expectativa de compartir otra actividad turística. Había algo más, una ligera anticipación por volver a encontrarme con ella, por seguir descubriendo esa inesperada conexión que había comenzado a florecer bajo el sol de Sevilla. Capítulo 3. Una mirada diferente en los jardines del Alcázar. La luz de la mañana en los jardines del Real Alcázar era mágica. El sol se filtraba entre las hojas, creando un mosaico de luces y sombras sobre los azulejos centenarios y el agua cristalina de las fuentes. Caminábamos juntas, Fernanda y yo, siguiendo al guía que recitaba fechas y nombres con entusiasmo. Pero mi atención a menudo se desviaba del discurso histórico hacia Laura. Había algo en la manera en que absorbía la belleza del lugar, con una quietud contemplativa, que me resultaba particularmente atractiva. Sus ojos se detenían en los detalles, en la filigrana de una celosía, en el reflejo de las flores en un estanque, con una intensidad que parecía trascender la mera curiosidad turística. En un momento dado, mientras el grupo se agolpaba alrededor de una fuente en el patio de las doncellas, Laura y yo nos quedamos un poco rezagadas, admirando el intrincado trabajo de los artesanos. Ella suspiró suavemente, con una expresión de puro asombro en su rostro. Es increíble cómo lograron crear tanta belleza hace tanto tiempo, murmuró, sin apartar la vista de los azulejos. Sí, respondí, y por un instante nuestros ojos se encontraron. Fue una mirada breve, pero en ella sentí algo diferente a la simple camaradería de los días anteriores. Había una intensidad, una chispa fugaz que me descolocó ligeramente. Su color de ojos, bajo la luz brillante, parecía inclinarse más hacia un verde profundo, enmarcado por unas pestañas oscuras y espesas. Noté la delicada curva de sus labios mientras volvía la vista hacia los jardines. Un calor sutil se extendió por mi pecho, una sensación extraña y desconocida cuando se trataba de otra mujer. Hasta ese momento, mi atracción siempre había sido inequívocamente hacia los hombres. La idea de sentir algo más por Laura era, inesperada, por decirlo menos. Era como si una melodía familiar hubiera comenzado a tocar una nota discordante, una nota que, sin embargo, tenía una resonancia intrigante. Más tarde, mientras paseábamos por los exuberantes jardines, el aroma de las flores llenaba el aire. Laura se detuvo para observar una bugambilla de un color fucsia vibrante, sus dedos acariciando suavemente los pétalos. Su perfil bajo el sol era sereno y hermoso. Por primera vez, no solo vi a una compañera de viaje con la que compartía intereses intelectuales. Vi la delicadeza de sus rasgos, la suavidad de su piel, la manera elegante en que se movía. Una punzada, algo parecido a la admiración estética, pero con un matiz diferente, me atravesó. Me pregunté cómo se sentiría su piel bajo mis dedos.
La pregunta me sobresaltó. ¿De dónde había venido ese pensamiento? Intenté sacudírmelo, atribuyéndolo al entorno romántico del alcázar, a la atmósfera de ensueño que parecía envolverlo todo. Pero la semilla de una nueva percepción ya estaba plantada. Laura ya no era solo una compañera de tour interesante. Algo había cambiado en mi mirada hacia ella, un ligero pero innegable desplazamiento en el espectro de mis emociones. La sorpresa y una incipiente confusión comenzaron a mezclarse con una curiosidad que hasta entonces no había sentido. El rumor de algo inesperado comenzaba a susurrar en los confines de mi mente. Capítulo 4. Entre tapas y confidencias en Santa Cruz. El laberinto de callejuelas estrechas y empedradas del barrio de Santa Cruz parecía diseñado para fomentar la cercanía. Caminábamos casi hombro con hombro, Fernanda y yo, dejándonos llevar por el flujo de turistas y el aroma tentador que emanaba de los bares de tapas. La visita guiada de la mañana había terminado, y habíamos acordado explorar este pintoresco rincón de Sevilla juntas, sin la formalidad del grupo. La conversación fluía con una facilidad aún mayor que el día anterior. Hablábamos de nuestras vidas, de nuestros sueños, de las pequeñas manías que nos hacían únicas. Descubrí que Laura tenía una sensibilidad artística que resonaba con mi propio trabajo como diseñadora. Me contaba con pasión sobre los libros que la habían marcado, sobre la música que la emocionaba. Yo, a mi vez, me sentía cómoda compartiendo mis frustraciones creativas y mis aspiraciones. En un pequeño bar con mesas en la calle, pedimos varias tapas para compartir y una copa de vino blanco fresco. Mientras probábamos las gambas al ajillo y el salmorejo, nuestras miradas se cruzaban con más frecuencia, sostenidas por unos segundos más de lo que dictaba la simple cortesía. Había una calidez en los ojos de Laura cuando me miraba, una atención que se sentía personal. En un momento, mientras le contaba una anécdota divertida sobre un intento fallido de aprender a bailar salsa, su mano se posó brevemente sobre mi brazo al reír. Fue un contacto ligero, casi fugaz, pero la sensación de su piel cálida sobre la mía envió una pequeña descarga eléctrica que me tomó por sorpresa. Intenté no darle demasiada importancia, atribuyéndolo a la espontaneidad del momento, pero la sensación persistió, como un eco silencioso bajo la conversación. A medida que la tarde avanzaba y el vino hacía su efecto ligero, las confidencias se volvieron más íntimas. Laura me habló de una relación pasada que la había marcado, de la dificultad de a veces sentirse incomprendida. Su vulnerabilidad me conmovió, despertando en mí una necesidad de ofrecerle consuelo, de hacerla sentir vista. Yo también compartí mis propias inseguridades, mis miedos a no estar a la altura de mis expectativas. En esos momentos de sinceridad compartida, la distancia entre nosotras parecía difuminarse. Ya no éramos solo dos turistas compartiendo un viaje. Había una conexión emocional que se estaba tejiendo entre nosotras, una comprensión tácita que iba más allá de las palabras. Mientras caminábamos de regreso hacia nuestros hoteles al caer la noche, el silencio entre nosotras era diferente. No era incómodo, sino cargado de una tensión suave, casi palpable. Nuestras manos rozaron varias veces al caminar por las calles estrechas, y cada roce enviaba un pequeño escalofrío por mi cuerpo. Frente a la puerta de mi hotel, nos detuvimos. La luz cálida que salía del vestíbulo iluminaba su rostro, resaltando la suavidad de sus rasgos. Su mirada era intensa, fija en mis ojos, con una profundidad que me hizo contener la respiración por un instante. Gracias por hoy, Fernanda, dijo su voz, apenas un susurro. Me siento muy cómoda contigo. Yo también, Laura, respondí, mi propia voz ligeramente temblorosa. La sinceridad en sus palabras resonó profundamente en mí, confirmando la conexión especial que estábamos construyendo. Pero junto a esa calidez, sentía la punzada de una pregunta sin respuesta, la creciente conciencia de que mis sentimientos hacia ella estaban tomando un rumbo inesperado. Un rumbo que me resultaba a la vez confuso e irresistiblemente atractivo. La línea entre la amistad profunda y algo más se estaba volviendo peligrosamente borrosa bajo la magia de la noche sevillana. Capítulo 5. El rumor se hace eco en la noche sevillana. La última noche en Sevilla tenía una melancolía dulce, la conciencia de que la burbuja de este encuentro inesperado estaba a punto de estallar.
Fernanda y yo habíamos cenado en un restaurante con vistas al Guadalquivir, el murmullo suave del río acompañando nuestras conversaciones, ahora teñidas de una intimidad palpable. La tensión que había comenzado a insinuarse en Santa Cruz se había intensificado, flotando en el aire como el aroma de las flores de azahar. Después de la cena, en lugar de regresar directamente a nuestros hoteles, nos encontramos paseando sin rumbo fijo por las calles iluminadas. La brisa suave de la noche acariciaba nuestros rostros mientras compartíamos silencios que ya no eran incómodos, sino cargados de una expectación contenida. En una pequeña plaza escondida, iluminada tenuemente por faroles de hierro forjado, nos detuvimos junto a una fuente que murmuraba suavemente. El sonido del agua rompía el silencio de la noche. Fernanda se giró hacia mí, su rostro en sombras y luces, sus ojos brillando con una intensidad que sentí hasta en el estómago. Laura, comenzó, su voz apenas un susurro. Mi corazón dio un vuelco. Sabía, de alguna manera, lo que iba a decir, o al menos intuía la dirección de sus palabras. La sorpresa inicial de mi propia atracción hacia ella se había transformado en una aceptación silenciosa, una curiosidad ansiosa por explorar este nuevo territorio de mis sentimientos. Fernanda, respondí, mi propia voz igualmente suave. Un paso corto nos acercó, acortando la distancia que nos había separado hasta ese momento. Pude percibir el leve aroma de su perfume, una fragancia floral y delicada. Su mirada descendió brevemente a mis labios antes de volver a mis ojos. En ese instante, el aire pareció cargarse de una electricidad silenciosa. Fue ella quien rompió el último vestigio de distancia. Su mano se alzó lentamente y acarició mi mejilla con una suavidad sorprendente. Su tacto era cálido, ligero como una pluma, pero la sensación resonó profundamente en mí. Cerré los ojos por un instante, permitiendo que ese contacto inesperado encendiera una chispa en mi interior. Cuando volví a abrir los ojos, su rostro estaba muy cerca del mío. Podía sentir su aliento cálido en mi piel. Había una pregunta silenciosa en su mirada, una vacilación que reflejaba la mía propia. ¿Era esto real? ¿Estábamos realmente al borde de cruzar una línea invisible que hasta hacía unos días parecía impensable? Y entonces, sucedió. Lentamente, vacilantemente al principio, Fernanda inclinó la cabeza y sus labios se encontraron con los míos. Fue un contacto suave, casi un roce, lleno de una ternura inesperada. En ese primer instante, sentí la sorpresa mezclada con una extraña sensación de familiaridad, como si algo que no sabía que anhelaba finalmente hubiera encontrado su lugar. A medida que el beso se profundizaba, la sorpresa dio paso a una oleada de emociones que me inundaron. Había una dulzura innegable, una conexión que trascendía las palabras y las expectativas. Sentí la calidez de sus manos en mis mejillas, la suavidad de sus labios moviéndose contra los míos. En ese momento, en esa pequeña plaza silenciosa bajo el cielo estrellado de Sevilla, el rumor inesperado de mi corazón se convirtió en un latido fuerte y claro. Un reconocimiento de una atracción que había florecido de la manera más imprevista y hermosa. Nos separamos lentamente, nuestras respiraciones entrecortadas. La luz de los faroles iluminaba nuestros rostros sonrojados, nuestras miradas llenas de una mezcla de asombro y una alegría incipiente. Laura, susurró Fernanda de nuevo, una sonrisa tímida comenzando a curvar sus labios. Fernanda, respondí, devolviéndole la sonrisa. El mundo a nuestro alrededor parecía haberse desvanecido, dejando solo la intensidad de este momento compartido. Sabíamos que el tiempo en Sevilla era limitado, que pronto volveríamos a nuestras vidas separadas en continentes distintos. Pero en esa noche mágica, bajo el cielo andaluz, habíamos descubierto una conexión inesperada, una atracción que desafiaba nuestras propias concepciones y abría la puerta a un nuevo territorio inexplorado. La promesa de explorar esa nueva dimensión de nuestra relación, aunque incierta y llena de interrogantes, brillaba con la misma intensidad que las estrellas sobre nosotras. El rumor se había hecho eco, y ahora solo quedaba escuchar atentamente el latido de lo que podría llegar a ser. Capítulo 6. La inminente despedida. La despedida al día siguiente en el aeropuerto fue agridulce. Había una tristeza palpable en el aire, una conciencia de la fragilidad de lo que había surgido en esos pocos días intensos. Nos abrazamos más fuerte y por más tiempo de lo que dos compañeras de viaje suelen hacerlo. En la mirada de Fernanda encontré una mezcla de anhelo e incertidumbre,
un reflejo de mis propios sentimientos. Intercambiamos números de teléfono y prometimos mantenernos en contacto, aunque ambas sabíamos que la distancia y la rutina de la vida cotidiana podían erosionar incluso las conexiones más fuertes. Sin embargo, había algo diferente en lo que habíamos compartido. No se sentía como una simple aventura de vacaciones. La profundidad de la conexión emocional e intelectual, unida a la sorpresa de la atracción física, había creado un lazo único. De vuelta en el avión, rumbo a casa, repasé mentalmente los momentos compartidos en Sevilla. La risa en el bar de tapas, las miradas cómplices en el Alcázar, la intensidad del primer beso bajo la luz de la luna. Cada recuerdo era una pequeña joya que atesoraría. Los mensajes comenzaron casi de inmediato. Pequeño sola, ¿cómo estás?, acompañados de fotos de nuestros respectivos regresos a la realidad. La diferencia horaria hacía que las conversaciones fueran intermitentes, pero la intención de mantener el contacto era clara. Con el paso de las semanas, los mensajes se volvieron más largos, más personales. Compartíamos detalles de nuestros días, nuestras frustraciones, nuestras alegrías. Descubrí que Fernanda tenía un sentido del humor ácido y una sensibilidad profunda que me atraían cada vez más. Ella, a su vez, parecía apreciar mi pasión por la literatura y mi tendencia a analizar las cosas con una perspectiva diferente. Las llamadas de voz se hicieron más frecuentes. Escuchar su voz al otro lado del Atlántico creaba una intimidad que los mensajes de texto no podían igualar. Reíamos juntas, compartíamos silencios significativos y, a veces, la conversación se teñía de una ligera nostalgia por los días en Sevilla. La pregunta inevitable comenzó a flotar en el aire, sin ser pronunciada directamente al principio. ¿Qué éramos ahora? ¿Amigas que habían compartido una experiencia intensa? ¿Algo más? Un día, durante una de nuestras llamadas, Fernanda suspiró. A veces siento que te conozco de toda la vida, dijo, su voz suave a través del altavoz. Yo siento lo mismo, confesé. Es extraño, ¿verdad? Llegar a conectar así con alguien tan rápido y de una manera tan inesperada. Hubo un silencio breve antes de que ella continuara. ¿Y qué hacemos con esto, Laura? La pregunta colgó en el aire, cargada de incertidumbre y posibilidad. Sabía que la respuesta no era sencilla, que la distancia representaba un obstáculo significativo. Pero también sabía que la conexión que habíamos forjado en Sevilla era demasiado especial como para ignorarla. No lo sé, Fernanda, respondí finalmente, con honestidad. Pero no quiero que esto se termine. Su respuesta llegó con un susurro lleno de esperanza. Yo tampoco. A partir de ese momento, la conversación tomó un nuevo rumbo. Empezamos a hablar de la posibilidad de volver a vernos, de planear un nuevo encuentro. La distancia seguía siendo un desafío, pero la intensidad de nuestros sentimientos y la promesa de lo que podría ser nos impulsaban a intentarlo. Capítulo 7. La conexión viva. La magia de Sevilla había sembrado una semilla inesperada, y aunque el camino por delante era incierto, ambas estábamos dispuestas a regarla con la esperanza de que floreciera. El rumor del corazón que había comenzado en un encuentro casual ahora resonaba con la promesa de un futuro que ninguna de las dos habíamos imaginado al subir a aquel avión rumbo a la ciudad andaluza. Los meses que siguieron estuvieron marcados por la distancia, pero también por un esfuerzo consciente de mantener viva la conexión que habíamos encontrado en Sevilla. Las videollamadas se convirtieron en una rutina, una ventana a la vida de la otra al otro lado del continente. Compartíamos nuestras cenas, nuestros fines de semana, las pequeñas victorias y los contratiempos del día a día. Aprendí sobre la dinámica de su trabajo en Medellín, sobre su familia, sobre sus amigos. Ella se interesó por mis proyectos de diseño, por mis paseos por mi ciudad, por mis propias relaciones. Poco a poco, fuimos construyendo una intimidad que trascendía la distancia física. Sin embargo, la barrera de los kilómetros a veces se sentía pesada. Había momentos de frustración, de anhelo, de preguntarnos si esto era sostenible a largo plazo. Las diferencias culturales y los desafíos de coordinar nuestros horarios a veces generaban pequeños roces, pero la base sólida de nuestra conexión siempre nos permitía superarlos. La idea de volver a vernos se convirtió en un objetivo tangible. Planificamos y pospusimos varias veces debido a compromisos laborales y a la incertidumbre de la vida. Finalmente, después de casi un año de llamadas y mensajes,
encontramos una ventana de oportunidad. Fernanda podría tomarse unas semanas de vacaciones y venir a visitarme. La anticipación de su llegada era una mezcla de emoción nerviosa y una alegría casi infantil. Limpié mi apartamento como si fuera a recibir a la realeza, planeé actividades y lugares para mostrarle mi mundo. La idea de tenerla cerca, de poder tocarla, de compartir momentos cotidianos juntos, era casi irreal después de tanto tiempo de vernos solo a través de una pantalla. El día que supe que su vuelo había aterrizado, sentí un vuelco en el estómago. La esperé en la terminal de llegadas con un ramo de sus flores favoritas, que había descubierto en una de nuestras conversaciones nocturnas. Cuando la vi aparecer por la puerta, más hermosa en persona de lo que recordaba, una oleada de alivio y felicidad me invadió. Corrimos la una hacia la otra y nos fundimos en un abrazo que se sintió como volver a casa. En ese momento, la distancia se desvaneció, y la conexión que habíamos forjado en la distancia se sintió más fuerte y real que nunca. Al separarnos, sus ojos brillaban con una emoción que espejaba la mía. La miré y, por primera vez en casi un año, la tuve justo frente a mí, tangible, real. De camino a mi apartamento, la mano de Fernanda nunca abandonó la mía. Cada roce, cada apretón era una confirmación silenciosa de que esto no era un sueño. Al entrar en mi hogar, el espacio que durante tanto tiempo había sentido incompleto de repente se llenó de su presencia. Dejé su maleta en la habitación y me giré para encontrarla observando cada detalle con una curiosidad dulce. Es acogedor, dijo, su voz suave mientras acariciaba el lomo de un libro en mi estantería. Quería que te sintieras en casa, respondí, acercándome. Ella se giró y nuestros ojos se encontraron. Había una intensidad palpable en su mirada, un anhelo que reflejaba el mío. La espera había sido larga, un lento quemar de deseo alimentado por llamadas nocturnas y mensajes llenos de promesas tácitas. Lentamente, levanté mi mano y acaricié su mejilla, sintiendo la suavidad de su piel bajo mis dedos. Ella cerró los ojos por un instante, suspirando suavemente. El silencio que cayó entre nosotras estaba cargado de una electricidad silenciosa, una anticipación que hacía que mi corazón latiera con fuerza. Me incliné y besé su frente, sintiendo el suave roce de su cabello contra mis labios. Luego bajé hasta sus párpados, deteniéndome en el puente de su nariz, saboreando cada pequeño contacto como si fuera un tesoro largamente esperado. Ella rodeó mi cintura con sus brazos, acercándome aún más, hasta que nuestros cuerpos se tocaron por primera vez en casi un año. La sensación de su cuerpo contra el mío fue embriagadora, una confirmación física de la conexión que habíamos cultivado a través de la distancia. Te extrañé tanto, susurró contra mi cuello, su aliento cálido erizando mi piel. Y yo a ti, Fernanda, respondí, mi voz apenas audible. La necesidad de tenerla cerca, de borrar la distancia que nos había separado, era un anhelo profundo que finalmente comenzaba a saciarse. Capítulo 8. El reencuentro tan esperado. La tomé de la mano y la guié lentamente hacia la habitación. La luz tenue que se filtraba por la ventana creaba un ambiente íntimo y cálido. Nos miramos a los ojos, y en esa mirada compartida había una promesa silenciosa, un reconocimiento del deseo que había crecido durante nuestra larga separación. Sin decir una palabra, comencé a desabotonar su camisa lentamente, mis dedos temblorosos por la emoción. Ella hizo lo mismo con la mía. Cada botón deshecho era una liberación, un paso más cerca de la intimidad física que tanto habíamos anhelado. Cuando nuestras pieles finalmente se tocaron, fue como si dos mitades largamente separadas se encontraran de nuevo. El abrazo que siguió fue lento y profundo, lleno de la necesidad de sentirnos completamente, de grabar en nuestros cuerpos la presencia del otro. Luego, nos besamos. Un beso que comenzó suave y tierno, lleno de la dulzura del reencuentro, y que gradualmente se intensificó, cargándose de la pasión contenida durante meses. Era un beso de anhelo, de reconocimiento, de la alegría palpable de finalmente estar juntas. En ese momento, en la quietud de mi habitación, el tiempo pareció detenerse. Solo existíamos nosotras dos, la calidez de nuestros cuerpos entrelazados, el sonido de nuestras respiraciones agitadas, y la promesa silenciosa de un amor que, contra todo pronóstico, había sobrevivido a la distancia y ahora florecía con una intensidad hermosa y palpable.
La espera había terminado, y el anhelo largamente contenido finalmente comenzaba a consumarse en un encuentro cargado de amor y pasión. Nuestros cuerpos se movían con una lentitud deliberada, cada caricia, cada beso, una exploración renovada de un territorio que la distancia había mantenido inexplorado durante demasiado tiempo. Mis manos recorrían la curva de su espalda, sintiendo la suavidad de su piel erizarse bajo mi tacto. Sus dedos se enredaban en mi cabello, atrayéndome más cerca, profundizando cada beso hasta que el aliento se nos escapaba en jadeos suaves. El anhelo que habíamos contenido durante meses se manifestaba ahora en cada roce, en cada suspiro. Era una danza íntima, un lenguaje silencioso de deseo y afecto. Nos despojamos de las últimas barreras, la impaciencia creciendo con cada centímetro de piel descubierta. Cuando finalmente estuvimos completamente desnudas, la miré a los ojos. Había una vulnerabilidad hermosa en su mirada, una entrega total que me conmovió profundamente. Acaricié su rostro, sintiendo el calor de su piel bajo mis dedos, y le ofrecí una sonrisa suave, llena de amor y gratitud por este momento. Nos acercamos lentamente, nuestros cuerpos temblando ligeramente por la anticipación. El primer contacto piel con piel fue una descarga eléctrica, una confirmación física de la química que siempre había existido entre nosotras, incluso a miles de kilómetros de distancia. Nuestros movimientos se volvieron más urgentes, impulsados por la necesidad de fundirnos por completo. Cada caricia era una caricia esperada, cada beso un reencuentro anhelado. El ritmo de nuestros cuerpos se sincronizó gradualmente, creando una melodía de gemidos suaves y respiraciones entrecortadas que llenaba la habitación. La pasión que había estado latente durante tanto tiempo finalmente se desbordó, llevándonos a un punto de no retorno. Cada fibra de mi ser se concentraba en ella, en la sensación de su cuerpo contra el mío, en el sonido de su voz quebrándose en suspiros de placer. El clímax llegó como una ola intensa, una liberación explosiva de toda la tensión y el anhelo acumulados. Mi cuerpo se contrajo con espasmos de puro placer, mientras escuchaba el grito ahogado de Fernanda resonando en mis oídos. Nos abrazamos con fuerza, nuestros cuerpos empapados en sudor, nuestros corazones latiendo al unísono en la quietud que siguió a la tormenta. En ese momento, en la intimidad de ese abrazo post-clímax, sentí una profunda sensación de plenitud. La distancia se había desvanecido por completo, reemplazada por la calidez de su cuerpo junto al mío y la certeza de que lo que habíamos encontrado en Sevilla era mucho más que un simple encuentro casual. Era un amor que había sobrevivido a la distancia y que ahora, finalmente, se había consumado en un encuentro cargado de pasión y la promesa de un futuro juntas. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de descubrimientos mutuos. Exploramos mi ciudad, compartimos mis rutinas, conocimos a mis amigos. Ver a Fernanda interactuar con mi mundo, escuchar su acento colombiano resonando en mis espacios cotidianos, era una experiencia surrealista y maravillosa. También hubo momentos de intimidad tranquila, de compartir silencios cómodos en el sofá, de despertarnos juntas por la mañana. Fue en esos momentos sencillos donde la profundidad de nuestros sentimientos se hizo más evidente. La atracción física que había surgido en Sevilla se reavivó con una intensidad palpable, pero ahora estaba entrelazada con una comprensión y un cariño mucho más profundos. Al final de su visita, la despedida fue aún más difícil que la primera. Ahora sabíamos lo que era tenernos cerca, y la idea de volver a la distancia se sentía como un vacío. Pero esta vez, la tristeza venía acompañada de una certeza: lo que habíamos encontrado era real y valía la pena luchar por ello. Hablábamos abiertamente sobre el futuro, sobre las posibilidades de cerrar la distancia a largo plazo. No teníamos respuestas definitivas, pero teníamos un compromiso mutuo de intentarlo, de construir algo juntas a pesar de los desafíos. La historia que había comenzado con un encuentro casual en un avión rumbo a Sevilla se había convertido en algo mucho más significativo. El rumor inesperado del corazón había echado raíces profundas, y aunque el camino por delante era incierto, ambas estábamos dispuestas a seguir escuchando su eco, guiadas por la promesa de un amor que había florecido contra todo pronóstico.